Pusesi, en la historia. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de entrevistas por fechas especiales que hemos creado aquí en Pusesi TV. Muchas gracias a todos quienes están conectados a través de nuestras diferentes redes sociales y que nos acompañan. En esta ocasión especial queremos conmemorar el Día Mundial del Braille, este medio de comunicación, esta forma de comunicación que nos permite ser inclusivos. Y para esto tenemos como invitado especial al magíster Franklin Ponce, quien es graduado de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, y quien nos acompaña y con mucho agrado pues le recibimos. Franklin, muy bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, estimados televidentes y personas que nos están mirando en este momento? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues estamos aquí, Franklin, para conversar contigo un poquito acerca de este lenguaje braille. Se celebró el 4 de enero, el Día Mundial del Braille. Y sabemos, pues, que tú, aparte de que has trabajado como capacitador también con esta herramienta, pues también, dado tu condición, tu discapacidad de ceguera, pues también has utilizado mucho este lenguaje, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de la importancia y la trascendencia del braille, por favor. Bueno, el lunes se conmemoraban exactamente más de 200 años de la existencia del sistema braille en realidad, porque el sistema braille, bueno, viene a surgir de parte del francés Louis Braille, que se llamaba él, ¿no? En homenaje a él se le ubicó el nombre de braille al sistema de lectoescritura que tenemos las personas con discapacidad visual y no visual también, ¿no? Es un sistema que permite introducir a la lectoescritura a la persona con discapacidad visual para que pueda tener acceso al conocimiento en sus primeros años, cuando estamos hablando de la básica inicial, básica media y quizás hasta la básica superior y el bachillerato. Actualmente el sistema braille pues dejó de tener un poco de vigencia por el aparecimiento de nuevas, ¿cómo se llama? Cuestiones de la tecnología, lectores de pantalla. Entonces, por ejemplo, los universitarios utilizan lo que es ya los lectores de pantalla como el JAWS, el Talbag, el como asistente de voz, ¿cómo se llama el NVDA, que son, en el caso del JAWS y del NVDA, son lectores de pantalla que permiten manejar al computador con mayor facilidad en los diferentes ámbitos en los que se le quiera manejar al computador. Y en el caso del Talbag, el asistente de voz, el Quechua y un montón de lectores de pantalla que hay, en cambio, son para los celulares, para poder manejar a todo tipo de dispositivos, Android y otros dispositivos también. Entonces, el sistema braille... Que te interrumpa con una preguntita para ir conversando también. Sé que tú sabes muchísimo de esto, pero vamos a ir pues también conversando un poco, ¿no? Tú utilizaste este sistema braille antes de que aparezcan un poco todas estas nuevas tecnologías de las cuales nos has hablado, pero tú utilizaste este sistema ¿desde qué edad? ¿Desde qué edad conoces tú este sistema braille y lo aprendiste? Bueno, el sistema braille se utiliza a partir de los 5 años, que es cuando las personas se dirigen al jardín o al inicial, porque son igual. Este sistema debe ser enseñado a la par como cuando un niño va a la escuela o va al inicial, o cuando el braille se lo aprende a tempranas edades es mejor, ¿no? Porque ya hay casos, por ejemplo, cuando se obtiene la discapacidad, que hay personas que se quedaron ciegos de, qué sé yo, a los 12, a los 20 o a los 30 años. Entonces el braille ahí entran a manejarlo de otra forma, porque cuando se maneja a las edades que son de manejarse, pues es un poco más fácil para poder enseñar. Ajá, parece que tenemos algún problema con tu cámara, Franklin. Está congelada la imagen, pero seguimos escuchándote muy bien, así que hemos escuchado de todas maneras todo lo que nos has dicho. Pues tú aprendiste este sistema desde muy pequeño, ¿no? ¿Tú consideras que ahora
ahora se mueve tu cámara. Si la pones un poquito más hacia la derecha, sí, ahí está, perfecto. Muchas gracias, Franklin. Este sistema te acompañó durante toda tu vida escolar y universitaria, ¿no es cierto? ¿Tú consideras que con estas nuevas tecnologías que tú has planteado hubiera sido más fácil o te parece que el braille en sí ya fue una buena herramienta para ti, para tu educación? Esto es como cuando se discute a los mejores futbolistas en cada época, quién es el mejor o cuál es el mejor. En este caso, yo pienso que el sistema braille fue el mejor en mi época. Fue el mejor en la época de otros compañeros. Me parece que ahora no quiero decir que es el peor, pero también es un sistema que permite que las personas puedan acceder al conocimiento, hasta la básica general y la básica superior. Luego de allí, yo pienso que, por ejemplo, el braille pierde un poco sus competencias o su importancia porque, como dije, la tecnología vino a reemplazar muchas cosas, porque si tú aprendes a manejar el computador, pues obviamente ya no necesitas aprender sistema braille, digamos, en el colegio o en la universidad, porque generalmente se trabaja más rápido en esa forma. Los lectores de pantalla pues también te ayudan para que tú puedas utilizar, digamos, a leer un libro de 400, de 500 páginas. ¿Te imaginas si eso, por ejemplo, se pudiera traducir al braille? Saldrían como unos 3 o 4 libros. En cambio, en la digitalización se prioriza el ahorro del papel y además del tiempo y el espacio. Entonces, el sistema braille sigue siendo un sistema emblema que todos deben aprenderlo, por supuesto. Es como cuando ustedes van a la escuela o al colegio, tienen que aprender a escribir con el esfero y el papel. Claro. Pero eso no quiere decir que lo vayan a utilizar siempre. Si tienen un computador a la mano, pues lo podrán utilizar. Pero el esfero y el papel es más fácil de poderlo andar a llevar, por ejemplo. Entonces, es mejor. ¿Y cuál es la complejidad que se puede dar en el aprendizaje del sistema braille? Bueno, la complejidad es que, a ver, necesitaríamos primero para saber del sistema braille, tendremos que tener un certificado que esté avalizado por un profesional de la medicina, ¿no? El que va a decirte, por ejemplo, qué tipo de discapacidad tiene el paciente. Si tiene discapacidad visual, no solamente, ojo que la discapacidad visual no solo puede ser que sea ciego, ¿no? Puede ser que sea parcial o sea total. Entonces, si es parcial, hay otro esquema para poder enseñar el sistema braille, ¿no? Pero si es total, por ejemplo, ahí la complejidad es, hay que ver cómo está su cerebro, por ejemplo, si solamente tiene discapacidad visual o si tiene agregado otra discapacidad más, o si su ritmo de aprendizaje es lento o es rápido o es más o menos. Entonces, esto varía, ¿no? En el caso de que el cerebro de una persona con discapacidad visual esté solamente con la cuestión de la visión, pues no hay ningún problema porque la persona tiene la capacidad de captar, de retener y luego de poder hacer las cosas que uno se le pide que haga. Por ejemplo, en mi caso, el sistema braille yo aprendí, por ejemplo, en un mes, porque a mí, por ejemplo, me interesaba aprender el sistema braille y porque yo aprendí ya muy tarde, yo aprendí a los 8 años. A los 8 años recién fui a la escuela. Entonces, para mí se me hizo más fácil, pero he tenido casos en los cuales hasta ahora no saben el braille, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no captan rápido, sus padres no les dan interés, no le dan la importancia del caso, entonces ahí se hace un poco más complicado enseñar el braille. El braille requiere entonces un acompañamiento constante. Cuéntame, ¿hay instituciones, hay lugares donde padres de familia podrían acudir con sus niños a aprender este sistema? Claro, el braille requiere de acompañamiento, el braille y ¿cómo se llama? La orientación de personas con discapacidad visual, no solamente en el braille, sino el ábaco, el bastón, las actividades de la vida diaria y la orientación y movilidad, a ser un poco independientes o casi independientes. Entonces, hay centros, sí, claro, que se pueden aprender. Por ejemplo, nosotros manejamos uno que es Centro de Apoyo para las Personas con Discapacidad Visual de Imbabura, en la cual nosotros hacemos voluntariado y enseñamos estas cuestiones de braille, de ábaco, de bastón, de refuerzo de las personas que están incluidas en la educación regular. Existe en Quito, por ejemplo, el Instituto Mariana de Jesús, que fue donde me ubiqué yo para poder aprender esto. En Cuenca sé que había una, en Riobamba, en Guayaquil,
Y ahora generalmente el Ministerio de Educación está manejando lo que es la capacitación a los docentes del Ministerio de Educación para que cada docente por lo menos sepa manejar esta cuestión del braille o las cuestiones básicas para atender a una persona con discapacidad visual. Porque la Constitución dice que, por ejemplo, no se le puede negar el derecho a la educación a ninguna persona, sea cual sea esta persona. Entonces, si una persona con discapacidad visual quiere ingresar, digamos, a la Universidad Católica o a la Universidad Técnica o al colegio tal, no pueden negarle el ingreso. Deberían capacitar a los docentes para que puedan manejar esto. Pero hay centros que capacitan a docentes y a estudiantes y a padres de familia. La educación debe ser más integral para esta cuestión de lo que estoy explicando, porque el niño necesita que le ayuden en casa, sus papás, entonces también tienen que aprender los papás o los hermanos o los familiares que vayan a pasar con el chico o la chica, o el niño o la niña. Exacto, excelente tu recomendación, Franklin. Te cuento que estamos pasando algunas fotografías, ahí hay una donde estás con tus compañeras graduándote de la universidad y hay otra donde estás ahí también enseñando el tema del ábaco y estas cosas, así que estamos mirando también algunas cosas en pantalla mientras compartimos contigo y estamos, pues tú sabes que el tiempo en televisión, en estos pequeños programas de entrevistas que hacemos, pues nos juega en contra, así que ya cerrando un poquito esta pequeña conversación muy rápida para conmemorar el Día Mundial del Braille, que estamos conversando con Franklin Ponce, graduado de la Escuela de Comunicación Social de la PUCESI. Pues para cerrar, yo justamente hoy te cuento que encontré tu trabajo de tesis de la licenciatura. ¿Lo recuerdas todavía? Junto con tu hermana. Sí, claro, por supuesto. Me da una pena grandísima que esté botado ahí en la biblioteca, pero es una cuestión que tenían que haber profundizado porque eso se hizo no para que se quede guardado, sino para que lo pudieran seguir. Pero bueno, sí, pues sí me acuerdo. Justamente estamos ahora en esos retos, en esos desafíos, ¿no? Y yo veía que tú como trabajo final de tesis hiciste un manual justamente del uso del braille, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esto ya cerrando la entrevista. Sí, nosotros planteamos la elaboración de un manual sobre cómo trabajar con personas con discapacidad visual en las aulas de las instituciones educativas. Eso me parece que era el título así tan largote, ¿no? Mi idea con ese trabajo era darles unos pequeños, ¿cómo se llama? Tips, unas pequeñas recomendaciones de cómo un docente puede trabajar en el ámbito educativo, social, deportivo, quizás emocional con la persona, porque tener una discapacidad visual y estar en medio de 30, 40 personas que no tienen discapacidad es algo muy complejo tanto para la persona con discapacidad como para el docente que va a tener una persona con discapacidad, porque el docente no se imagina que va a tener personas con discapacidad, sino 30 o 40 personas sin discapacidad, a las cuales les va a poder explicar a su forma, pero cuando ya ve que hay una persona con discapacidad visual o con cualquier tipo de discapacidad, el docente se asusta. ¿Por qué? Porque no está preparado, porque no sabe cómo hacer, porque no sabe qué decir. Entonces, son cosas que le pasan al docente. Yo también soy docente ahora y me pasan también a mí, porque hay cosas que van dándote a lo largo del tiempo. Entonces, este manual lo que trataba de indicar era que más o menos puedan ellos, los profesionales, empaparse de lo que ahí está y capaz de ellos tener ¿cómo se puede decir? Una ayuda para que puedan tratar a personas con discapacidad visual dentro de la educación regular. Entonces, nosotros planteamos esto me acuerdo que se hizo en 6 tomos, que fue hecho, por ejemplo, en la imprenta Braille de Riobamba, toda la cuestión de la tesis. Entonces, ojalá en algún momento puedan darle vida a ese trabajo y poderlo, ¿cómo es? Sacar a la luz. Muchas gracias, Franklin, realmente por este espacio. ¿Cómo crees tú que se debe conmemorar el Día Mundial del Braille? Bueno, yo creo que el 4 de enero, que está establecido como el Día Mundial del Braille, se lo debe conmemorar con mucho respeto, con mucho cariño, porque don Luis Braille hace 200 y pico de años que él dejó esto y que ya no está, pues lo creó con el fin de que las personas con discapacidad visual salgan de la ignorancia, salgan del ostracismo, salgan
a adquirir el conocimiento, pero él, claro, no se imaginaba que su invento iba a tener tal repercusión que este invento se lo enseñó en todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay que agradecerle a él por esta creación que tuvo en algún momento, porque si ustedes supieran el calvario que teníamos nosotros para poder acceder al conocimiento, el poder nosotros escribir un texto con letras en alto relieve, totalmente era algo insólito. Un libro, ya les digo, un libro de 500 hojas en braille, por ejemplo, sale como 3 o 4 libros. ¿Por qué? Porque ocupa más espacio y porque Claro. es muy difícil hacer todo eso. Entonces yo creo que deberíamos recordarlo como una persona de bien, como un sistema que nos saca de la ignorancia y que nos permite tener autonomía en el conocimiento. Así yo creo deberíamos recordarlo a don Luis Braille y al sistema Braille como tal en un 4 de enero. Muchísimas gracias, Franklin, de verdad, por este espacio. Pues nos queda el reto, nos quedan muchos retos, muchas preguntas, mucho de qué hablar todavía sobre estas cuestiones todavía que hay que trabajar desde la inclusión, ¿no? Desde la inclusión, desde el capacitarnos para poder realmente ser inclusivos todos los estamentos de la sociedad, pero sobre todo la parte educativa. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta deferencia que has hecho con Pusesi TV para compartir con nosotros este espacio, y pues te seguiremos molestando y gustosísimos de poder tenerte con nosotros una vez más. Para mí personalmente, por haber sido tu compañera en las aulas universitarias y haberte conocido ahí, pero también para todos los que hacemos la comunidad universitaria, al sentirnos orgullosos de un graduado más de comunicación social. Nos despedimos. Muchas gracias, Franklin. Así es, gracias Vivi. ¿Qué le iba a decir? No duden en buscarme. Yo me encuentro en Facebook como Franklin Ponce. Cualquier información que deseen sobre el Centro de Capacitación y la Enseñanza Braille, ¿no? Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, muchas bendiciones en este 2021 y gracias a todas las personas que han compartido este espacio con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad con un nuevo invitado. Pusesi en la historia.